Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros y tu misericordia es para siempre. Amado Señor, te agradecemos por permitirnos estar aquí un domingo más, un día más. Bendito Señor, te buscamos a ti en esta mañana, todos los atribulados, todos los que están enfermos, todos los que están con vacío en el alma, vacío en el corazón, todos los pecadores que reconocemos que tú nos perdonas, que te reconocemos como justo y santo. Queremos acercarnos a tu presencia confiadamente ante el trono de la gracia. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 105 dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a cantar una canción que se llama Porque bueno es Dios. Alabamos su nombre. Acción de gracias, por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabad al son de trompetas, con pandero y arpa también. Toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Vamos a cantar. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Oh, damos un fuerte aplauso al Señor. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Salmo 156 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Todos aquí estamos respirando, Dios nos ha dado vida, aunque sea bastante obvio, pero es lo que la palabra del Señor nos dice. Si nosotros respiramos, alabemos al Señor. Así que vamos a cantar una serie de coritos que son antiguos y que han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y con estos coritos alabamos y cantamos el nombre del Señor.
Acompáñenos con las palmas. Sí. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Solo la iglesia. Con te alabo. Amén. Ahora todos juntos le decimos: porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. No hay otro nombre que dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre que dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¡Yepa! Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Todos juntos. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra. Y han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Damos un fuerte aplauso y seguimos alabando y cantando al Señor. Todos juntos vamos a cantar y le damos gracias al Señor. 1, 2, 3. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no canta las alabanzas de Cristo el Salvador? Otra vez. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no canta las alabanzas de Cristo el Salvador?
iglesia, una fe, un bautismo. Alabamos el nombre de nuestro único Dios y Señor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor se acercaron a mí. Se fue la pena y el temor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor se acercaron a mí. Se fue la pena y el temor. Jesús lo venció muriendo en una cruz, y hoy puedo cantar de su amor. Jesús lo venció muriendo en una cruz, y hoy puedo cantar de su amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Sí, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Alabado sea el nombre del Señor por siempre y para siempre. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Alabamos el nombre del Señor porque Él es digno, porque Él es bueno. El Dios que adoramos es nuestro Jehová, nuestro Dios. Adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor. Adoramos. La iglesia levanta su voz en esta mañana y todos le cantamos al Señor. El Dios descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay
salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a cantar toda la iglesia juntos. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te Levantamos una ofrenda de palmas al Señor. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Vamos a cantar un par de canciones, un par de alabanzas más. Marcos 9:23. Marcos 9:23 y 24 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Vamos a cantar una alabanza que se llama Creo en ti. Confesemos nuestra fe con nuestra boca y con nuestro corazón. Alabamos el nombre del Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar de tu presencia, al sentir tu poder. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí. A ti sea la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Primera de Crónicas 29:11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Vamos a cantar una canción que se llama Majestad, y vamos a darle la gloria al Señor en esta ocasión por lo que Él es. Damos gloria. Alabamos, Señor, hoy te cantamos. Aquí estoy, rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor.
gran sacrificio. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Aquí estoy, rendido por tu amor que me das. Tu perdón me hace perdonar. Oh, aquí estoy. Sé que tu deseo son santo por gloria y poder. Encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Tú eres majestad. Tu amor me cambia al habitar en presencia de tu majestad. Tú eres Rey, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Te alabamos, Padre amado. Te cantamos con todo nuestro corazón. Tú eres por siempre y siempre y siempre Dios. Tú eres majestad, Señor. Te alabamos, te damos una ofrenda de aplausos y exaltamos tu nombre y exaltamos
tratemos de darle gloria todos los días. En este momento tendremos la predicación de la palabra a través de nuestro querido pastor Milton. Nos disponemos a escuchar. Buenos días, hermanos. Ha llegado el momento ya de escuchar la palabra del Señor, de abrir nuestro corazón y escuchar atentamente lo que Él tiene preparado para nosotros en esta mañana. Donde sea que usted se encuentre ahora, va a poder escuchar la palabra del Señor y para eso vamos a pedir su dirección. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener para abrir tu palabra y entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Por eso pedimos tu dirección, pedimos, Señor, que nos hables y que podamos nosotros aprender algo más acerca de ti y de tu palabra. Por eso te damos las gracias y pedimos de esta manera, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Leche materna, niños fuertes. Es el título de un artículo de una revista que contiene orientación para las madres acerca de la necesidad de amamantar a los recién nacidos. Esta revista dice que la leche materna suple las necesidades orgánicas del bebé y que es sumamente importante, especialmente en los primeros meses de su existencia. Sin embargo, esta revista también sostiene que cuando el bebé va creciendo, además de leche, el bebé necesitará otros alimentos. Esto quiere decir que el niño pasa de consumir alimentos que son bastante esenciales como la leche a consumir alimentos más sólidos que estarán construyendo sus cuerpos, dándoles energía y regulando sus funciones orgánicas. Este es un conocimiento muy importante que le da esta revista acerca de la leche materna. Es interesante que el escritor a los hebreos en la Biblia ve un paralelo entre la alimentación de un bebé y la condición espiritual de los cristianos. Esto es lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 5 del 11 al 14, al decir de la siguiente manera. Busquen por favor en su Biblia Hebreos 5 del 11 hasta el 14, que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En este caso, el autor de los Hebreos está haciendo una comparación entre lo que es el niño o el bebé, entre lo que es la leche y lo que es el alimento sólido. Y vemos aquí que el autor de los Hebreos reprueba a las personas de la iglesia a la cual está escribiendo. Estas personas son reprobadas por no haber crecido en la vida cristiana y por continuar siendo como bebés recién nacidos que necesitan leche y no están soportando aún los alimentos sólidos, lo cual quiere decir una enseñanza aún más profunda. En otras palabras, el autor expresa una decepción porque ellos no han progresado en la ley, continúan siendo niños y aún no muestran evidencias de que hayan crecido en la fe. ¿Qué sucede con la vida espiritual de las personas que por años continúan consumiendo leche? Es decir, por años siguen teniendo en su corazón las enseñanzas básicas de la fe y no han avanzado más allá de eso. Es decir, no han consumido alimento sólido. En esta ocasión veremos que la palabra del Señor nos habla de dos resultados importantes. Los resultados de una dieta espiritual basada solo con leche y los resultados de una vida
basada solamente con alimento o utilizando alimentos sólidos. ¿Cuál es la dieta que nosotros consumimos? Ese será también el resultado que nosotros tendremos en nuestra vida. Pues bien, en el mismo libro a los Hebreos, o la carta a los Hebreos, de capítulo 5, de los 14 que acabamos de leer, la Biblia menciona aquí los dos resultados. En primer lugar vemos el resultado o los resultados de una dieta con leche. Del verso 11 hasta el 13, Pablo está hablando de 4 o 3 resultados importantes en primera instancia, que son, en el versículo 11, la indisposición espiritual. Miren que Pablo está diciendo acá que no les puedo yo hablar más allá de un idioma rudimentario básico espiritualmente, y no puedo hablar con ustedes de profundidades espirituales, de cosas más profundas, porque son difíciles de explicar. Me cuesta hablar con ustedes de cosas más profundas relacionadas a la fe, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice el versículo 11. Sí, dice Pablo, no puedo hablar con ustedes como un adulto, tengo que hablar con ustedes como un bebé. Y todos nos damos cuenta que cuando estamos hablando con un adulto, utilizamos un lenguaje mucho más elaborado. Utilizamos un lenguaje mucho más complicado y que el adulto va a entender. Pero cuando hablamos con un niño, tenemos que utilizar un lenguaje más sencillo, más simple. Es el mismo mensaje, pero al niño hay que hablarle de manera más clara y más sencilla. Porque muchos niños no entienden las palabras que nosotros usamos cuando estamos hablando entre adultos. Pues así el autor de los Hebreos está diciendo, con ustedes yo tengo que hablar de otro lenguaje, con otro lenguaje, de una manera más sencilla, más simple. Y no puedo utilizar otras palabras porque ustedes son tardos para oír. En otras palabras, son perezosos, son lentos y descuidados en el área espiritual. Esto quiere decir que a estos cristianos les costaba aceptar las enseñanzas de las Escrituras. Eran flojos para leer. No tenían el tiempo planificado para profundizar en las Escrituras. Ellos querían que todo el alimento se lo den en la boca, se lo den preparado, y no preparaban su propio alimento. Por lo tanto, no practicaban la lectura, no hacían su devocional, no asistían a la iglesia, a la congregación de ese entonces de buena gana, sino como obligados iban a ese lugar, no para escuchar, sino para conversar. No para escuchar, sino para estar pensando en cualquier otra cosa, en sus negocios, en sus actividades personales, en sus problemas personales, en sus problemas familiares, en lo que sea. Pero no estaban dispuestos a escuchar. Eso significa tardos para oír. Les costaba entender lo que escuchaban y no se esforzaban en ello. Y es que eso significaba que no estaban preparados para escuchar un mensaje mucho más sólido. Siempre nosotros como padres nos damos cuenta que si le damos a un bebé un alimento más sólido, como comida o carne o quizás otro alimento mucho más sólido, el cuerpo del bebé se va a indisponer porque no está preparado más que solamente para la leche. Pero a medida que vas creciendo se le debería ya dar algo más sólido. Pero si se le da leche a un adulto, nos vamos a dar cuenta que el cuerpo de un adulto no está satisfecho solamente con leche, necesita alimento más sólido. ¿Por qué? Porque tiene que crecer, porque está en crecimiento y se necesita darle el alimento. Todo niño que está en etapa de crecimiento necesita comer algo más sólido, porque si no, va a afectar directamente a su crecimiento. Todo creyente que está en etapa de crecimiento, cuando ha recibido al Señor y quiere crecer y quiere comer más de la palabra del Señor y necesita tener un alimento más sólido, necesita profundizar en las Escrituras, porque si no se va a ver afectado también su crecimiento espiritual. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros podamos no solamente consumir la leche, sino además buscar un alimento sólido. Pero si solo consumimos leche, si solo estamos conformes con la leche espiritual, vendrá este resultado que estamos analizando en este tiempo, la indisposición espiritual. Ese es el primer resultado de una dieta basada solamente con leche. Sin embargo,
también en el capítulo 5 de Hebreos 11, esta vez en los siguientes versículos, observamos también que hay este otro resultado. Versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué dice la Biblia aquí en este versículo? Que los cristianos de ese entonces tenían un crecimiento espiritual, pero insuficiente, no el adecuado, no el que deberían tener, porque dice aquí Pablo, o más bien el autor de los Hebreos, dice que ellos deberían ser ya maestros. Tenían que tener un crecimiento espiritual ya más sólido, porque el maestro es el que enseña, el niño es el que es enseñado. Dice aquí que se debería ya ver señales de que han aprendido muchas cosas y ahora están dispuestos a enseñar. Pero qué gran frustración para el autor de los Hebreos de encontrar de que aún tenían que repetirle las cosas básicas. Necesitaban repetir lo básico de la palabra del Señor, y esa es una gran decepción que en este caso menciona aquí el autor de los Hebreos y que denota un crecimiento espiritual insuficiente. Habían crecido muy poquito, habían crecido algo muy elemental, cuando ellos deberían tener grados más altos de crecimiento espiritual. Bueno, en la escuela, en el colegio, cuando alguien no cumple satisfactoriamente los requisitos para aprobar el grado, pues obviamente reprueba el año y tiene que volver otra vez a comenzar de nuevo todo el año. Eso también sucede en los cursos más superiores. Y qué frustración es para la persona que vuelva a repetir el año. Qué frustración es para los padres que vuelva otra vez el niño a repetir el año. Qué frustración debe ser, hermanos, para Dios que nosotros tengamos que repetir otra vez algo básico, algo elemental, porque no lo hemos podido entender. Sí, nosotros podemos en algún momento experimentar una reprobación porque no hemos estudiado bien, porque no hemos conocido bien, pero en la vida espiritual también, dice Dios, podemos ser reprobados. Y aquí el autor de los Hebreos los reprueba. Ustedes ya deberían ser maestros, pero ahora están repitiendo nuevamente, ¿qué dice? Los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y realmente eso no es lo adecuado. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche todavía. ¿Estamos nosotros en esa condición de que simplemente hemos crecido a un nivel muy inferior después de tanto tiempo? ¿Acaso no estuviéramos ya con la posibilidad de servir, con la posibilidad de estar en ministerio? ¿Acaso después de tantos años de conocer al Señor ya no deberíamos estar enseñando? ¿Ya no deberíamos estar buscando cómo enseñar o buscando abrir nuevas obras o buscando un ministerio donde el Señor me pueda utilizar de manera más amplia? ¿O estamos simplemente conformes con venir a la iglesia todos los domingos, con sentarnos y escuchar su palabra, con saludar a los hermanos, después irnos a la casa sin que haya pasado nada más? ¿Es esa nuestra vida cristiana? ¿Solamente en eso consiste ser creyente para usted? ¿No consiste acaso en ser utilizado por el Señor para su servicio y que Él realmente nos diga lo que tenemos que hacer y empezar a servirle con todo nuestro ser en lo que Él nos diga? Por lo menos eso es lo que la Biblia dice que se esperaba de estos creyentes a los cuales escribió el autor de los Hebreos. Pero al final, nada de eso había sucedido. Su crecimiento espiritual era muy insuficiente. Además, o sin embargo, tenemos un resultado más que se ve en este capítulo 5 de los Hebreos. En el versículo siguiente, en el versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Dice claramente que no se puede darle alimento sólido a los niños
porque le va a hacer daño. Y no se le puede dar alimento sólido a los niños espirituales porque no lo van a poder entender y le va a hacer daño. Es decir, que no le va a venir bien. No le van a entender, se van a frustrar, se van a aburrir, se van a cansar y al final no van a querer hacer nada para el Señor. Eso dice aquí. Y esto muestra inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual. Los niños por naturaleza son inmaduros, porque los niños por naturaleza hablan lo que no deben de hablar. Los niños por naturaleza se comportan de una manera que no deberían comportarse. Y como padres nosotros les enseñamos qué se debe decir cuando está ingresando a una casa, qué se debe de decir cuando uno le está recibiendo algo y le están haciendo un favor, qué se debe decir cuando uno ha terminado ya la comida, el almuerzo, por ejemplo. Todas esas cosas nosotros los padres les enseñamos, porque ellos son inexpertos, son inmaduros y van aprendiendo día tras día, y la misma vida, la misma experiencia le va desarrollando su carácter y van madurando, pero al principio son niños que deben de ser enseñados y deben aprender las cosas más básicas. Yo creo que está bien que a un niño se le enseñe estas cosas, pero hermanos, no crean que suena ridículo que a un adulto se le tengan que enseñar esas cosas básicas, que diga por favor, que diga gracias, que se comporte de manera adecuada. Parece ridículo, ¿no es cierto? Porque ya es una persona grande, una persona adulta. Pues bien, así también ve Dios a las personas que ya teniendo que ser maestros, ya teniendo que aprender de cosas más sólidas de su palabra, esté aprendiendo lo más básico. Es como queriéndole enseñar a un adulto las cosas básicas de la vida. Así también Dios ve a las personas que tienen años en la fe y aún están aprendiendo lo más elemental. Se ve así y Dios lo ve así y dice que eso es claramente como una inmadurez espiritual. Sí, hermanos, un creyente inmaduro se nota que un creyente es inmaduro cuando no profundiza las Escrituras, cuando no profundiza la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, observamos esto. 1 Corintios capítulo 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí el apóstol Pablo dice que los corintios eran niños en Cristo, inmaduros, es decir, que no estaban aptos para conocer otras cosas más profundas del Señor. Un creyente inmaduro también es inestable en la fe. Esas son características de un creyente que es inmaduro. Inestable en la fe porque 1 Corintios 3, 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. No sois capaces de poder consumir vianda, porque su organismo todavía no está preparado. Dice, hablando del tema nutritivo, del tema de la nutrición, pero también del tema espiritual, su organismo espiritual todavía no está preparado para recibir la vianda. Es decir, su fe es muy inestable. Es decir, no tiene la consistencia en su vida espiritual como para recibir algo más fuerte. Ese es un creyente que es inmaduro espiritualmente. Pero también a un creyente inmaduro no le interesan las cosas espirituales. A un creyente maduro le interesa más lo material, le interesa más lo terrenal, lo inmediato. No le interesa lo espiritual, no le interesa la oración, no le interesa la lectura de la palabra del Señor, solo le interesa las actividades cotidianas, el trabajo, lo material y nada más. Así que no invierte tiempo en las cosas espirituales. Pero también un creyente maduro se ofende fácilmente y sin razón valedera. Es decir, cualquier cosa lo va a ofender, cualquier cosa va a ser motivo de desánimo. Que no me saludó, que no me miró bien, que las cosas en la iglesia no se hacen como yo quiero, por lo tanto nadie escucha mi opinión y se pierde de la iglesia y ya no está con nosotros. Entonces, esas son algunas características del creyente que es inmaduro en la fe. Pero también un creyente inmaduro no presenta ningún fruto. No hay una vida en la cual uno puede encontrar frutos, siendo que la palabra del Señor
en Juan capítulo 15, versículo 8, por favor veamos esta parte, dice lo siguiente. Juan 15, 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así demostréis que sois mis discípulos. El Señor claramente dice que el que es maduro espiritual presenta frutos, pero el que es inmaduro no hay frutos para presentar, no puede, porque no ha estado estudiando la palabra, no ha estado consumiendo el alimento sólido necesario. Entonces, esos son, hermanos, los resultados de una dieta solo con leche. Esa es una parte. Sin embargo, también la Biblia menciona los resultados de una vida, en este caso, con alimento sólido. Y aquí vamos a volver a Hebreos capítulo 5, que estábamos hace un momento, versículo 11 hasta el versículo 14, pero en este caso vamos a ver ya el versículo 14 que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es para los que han alcanzado madurez. La madurez espiritual es uno de los resultados de la persona que consume alimento sólido espiritual. Un alimento espiritual que no es solamente lo básico de la palabra del Señor, sino va más allá a profundizar a cómo es Dios, a lo que hace Dios en mi vida, al propósito de Dios para mi vida, al propósito de Dios para la iglesia, a lo que Dios quiera que yo haga en cuanto al servicio para Él. Eso ya es alimento sólido. Y eso provoca en el creyente madurez espiritual. Es decir, que si yo profundizo en las Escrituras y yo voy estudiando más cosas más importantes de las Escrituras y voy entendiendo más la palabra del Señor, va a producir en mí de manera natural un crecimiento espiritual, una madurez espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos maduros siempre buscan alimento sólido. Los cristianos maduros no están conformes solamente con lo básico y lo rudimentario de la fe. Siempre van a buscar más cosas para hacer para el Señor. Siempre van a buscar servir al Señor con mayor eficiencia. Siempre van a buscar ser útiles en la obra del Señor en lo que Él le pida. Y siempre van a buscar un alimento más profundo de las Escrituras. Conocer más profundamente a Dios. Entender claramente la palabra del Señor. Ir a las partes más centrales de la Biblia. Eso va a provocar, obviamente, una madurez espiritual. Pero también los cristianos maduros presentan frutos. Contrario a los inmaduros, aquí los cristianos maduros que consumen alimento sólido van a presentar frutos, como dice Mateo capítulo 5, versículo 14. Observemos por favor esta parte que dice de la siguiente manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, dice la Biblia, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, frutos, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que un creyente maduro es luz del mundo y sal de la tierra, lo cual significa las buenas obras, los frutos de arrepentimiento, las obras para el Señor que un creyente maduro hace. Pero eso es producido por el alimento sólido, no por la leche. Si usted consume solo leche espiritual, no va a producir buenas obras, no va a producir frutos, se va a quedar simplemente ahí, solo con consumir leche y solamente con entender las partes más básicas de la palabra del Señor. Finalmente, los cristianos maduros persisten en la fe a pesar de las pruebas. Qué interesante. Los creyentes maduros, a pesar de las pruebas, persisten en la fe. No claudican, no abandonan. Pasa lo que dice en este caso Santiago capítulo 1,
versículo 12. Veamos, por favor, cómo explica esto el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, que dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este varón que menciona aquí en Santiago es el varón espiritual, es el varón maduro, porque soporta la tentación y resiste la prueba. Eso es lo que hace un cristiano maduro, persiste en la fe a pesar de las pruebas. Pero el cristiano inmaduro, la primera prueba ya está tan débil, está solamente con leche, que no va a tener la resistencia para, en este caso, resistir la prueba. Si usted quiere participar en un deporte extremo, en un deporte de resistencia, le aseguro que el que lo va a preparar físicamente le va a decir: tienes que consumir tal y cual alimento, que no va a consistir solamente en leche, sino en alimento sólido y especial que le dé proteína, que le dé vitaminas, que le dé minerales para poder resistir, en este caso, esa actividad. Llámese una maratón, llámese una carrera de velocidad, llámese cualquier actividad física, necesita una buena alimentación, porque en las carreras o en las actividades deportivas van a encontrar muchos problemas, mucha exigencia y necesitan resistir, porque vienen actividades muy fuertes, porque vienen golpes, que vienen caídas, tienen que, tal vez, si es una carrera a campo traviesa, tienen, por ejemplo, que pasar ríos, que pasar montañas. Yo admiro mucho a las personas que hacen, por ejemplo, el deporte del triatlón, que tienen que hacer una maratón, tienen que pedalear y tienen que después nadar. ¿Qué preparación más especial deben tener esas personas? Son súper atletas, porque realmente correr, nadar y pedalear es para personas que tienen que resistir. Y yo me imagino que esta persona tiene una alimentación bien rígida, pero no me imagino que ellos solamente consuman leche para hacer esa actividad. Yo creo, hermanos, que ellos tienen una buena alimentación. Tampoco digo que ellos tengan que consumir puras grasas y están consumiendo cualquier alimento de chatarra, sino que un alimento específico y sólido para su actividad deportiva. La Biblia habla de que nosotros en la vida espiritual, en nuestra vida cristiana, vamos a tener pruebas de las cuales tenemos que resistir y necesitamos del alimento sólido para que así podamos llegar a ser maduros espiritualmente. Ese es el resultado o un resultado de una dieta con alimentos sólidos. Pero también la Biblia nos dice que cuando consumimos alimentos sólidos, nos lleva a la práctica de la palabra del Señor. A la práctica de la palabra del Señor. Dice en el mismo versículo que leímos hace un momento, versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Tienen los sentidos ejercitados. Nosotros tenemos 5 sentidos. Y si nuestros sentidos no son ejercitados, van a perder su sensibilidad. Por eso la persona, ¿y quién va a asumir esa sensibilidad? Los otros sentidos. Y si no practicamos en esta área eso, o no usamos los sentidos, al final pierden su función y pierden su eficiencia. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros no ejercitamos nuestros sentidos espirituales a través de la práctica de la palabra del Señor, al final vamos a quedarnos inmaduros espiritualmente. Es decir, la práctica de la palabra del Señor es un resultado natural para aquel que consume alimento sólido. Porque los creyentes que practican la palabra del Señor son siempre personas estables espiritualmente. Son personas que están firmes a pesar de cualquier cosa que suceda en su vida, en su familia o en la misma iglesia. Son firmes en la fe. Eso significa estabilidad. Porque la práctica de la palabra del Señor promueve la estabilidad espiritual. El que practica lo que está entendiendo, lo que está escuchando la palabra, el que obedece a la palabra del Señor, es decir, la pone en práctica,
es una persona estable, madura espiritualmente. Pero el que el que escucha la palabra del Señor y no la obedece, no la practica, obviamente va a ser afectada su estabilidad espiritual. Mateo 7, 24 al 25, habla de estas cosas. Y en este caso es el mismo Jesús el que menciona esto. Dice Mateo 7, 24 y 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Notan? Cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, las hace, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vengan, en este caso, lluvia, ríos, soplen vientos y golpeen contra la casa, queda firme porque está sobre la roca. Jesús dijo entonces que la práctica de la palabra del Señor fundamenta al creyente, le da solidez espiritual, le da estabilidad. Por eso, hermanos, eso también se consigue cuando nosotros consumimos alimentos sólidos. Y la práctica de la palabra del Señor también se ve cuando los creyentes que practican lo que han entendido son, en este caso, bendecidos por el Señor. Hay una dicha muy especial para aquellas personas que escuchan y hacen, no para aquellos que escuchan y se olvidan y no hacen y no cumplen su palabra al Señor. Dios le da mucha importancia no solamente al escuchar, sino también a las personas que en este caso hacen su palabra. Y tanta importancia le da Dios a ellos que le dice: ustedes son bienaventurados porque han escuchado y se han dispuesto a cumplir la palabra del Señor. Pues bien, vemos claramente esto establecido en la Biblia cuando observamos cosas importantes como lo que hay en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. Santiago 1, 22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera o practica en ella, o persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces Dios le da una bendición especial a aquel que no solamente oye, sino que aquel, como dice, que es hacedor de la palabra del Señor. Hermanos, esto es un desafío para todos nosotros, para que no solamente oigamos todos los domingos la palabra del Señor, sino que todos los días la pongamos en práctica. Todos los días mostremos que somos obedientes a la palabra del Señor. Dios quiere que así mostremos que estamos consumiendo alimentos sólidos. El que consuma alimentos sólidos va a buscar practicar la palabra del Señor. No se va a quedar de brazos cruzados diciendo simplemente no es para mí eso que me están diciendo que yo haga, sino que va a buscar cómo promover el servicio para el Señor. No se va a quedar conforme con estar sentado en la iglesia solo escuchando, sino que va a buscar cómo practicar lo que ha escuchado donde sea que él o que ella esté, en el trabajo, en la escuela, en su casa, donde sea que ande, ahí va a poder practicar la palabra del Señor. Y eso es lo que da una dieta con alimentos sólidos: madurez espiritual, práctica de la palabra y finalmente también nos otorga lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 14, que por el uso tienen los sentidos ejercitados, decíamos, en el discernimiento del bien y del mal. Hablan del discernimiento. Esta palabra quizás es nueva para algunos, especialmente los jóvenes, que no está quizás en su lenguaje común esta palabra, pero la Biblia habla del discernimiento como la capacidad
de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso, entre lo necesario y lo urgente, entre la luz y las tinieblas. El que discierne sabe cuál es la diferencia, pero que no está discerniendo bien es lo mismo para él. El que no sabe discernir no le encuentra la diferencia. Es lo mismo, se puede hacer, no le encuentro la diferencia, no le encuentro lo malo. Pero el que sabe discernir va a entender que algunas cosas pueden ser convenientes, pueden ser más bien permitidos, pero no son convenientes. Pueden ser necesarios o pueden ser urgentes, pero no son necesarios. Entonces, la Biblia habla de que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, Dios quiere que nosotros sepamos discernir entre lo que me conviene, entre lo que edifica, entre lo que le conviene a mi hermano, entre lo que le edifica a mi hermano, entre lo que edifica a la iglesia. Dios quiere que sepamos discernir estas cosas. Y aquí dice claramente que la persona que consume alimento sólido sabe discernir. Está ejercitado en el discernimiento del bien y del mal, de modo que no se la charlan, de modo que no cae en el engaño, de modo que no cae en el error fácilmente, porque está capacitado por el elemento sólido para discernir entre lo que es correcto y lo incorrecto, entre lo que es bíblico y lo que es simplemente humano. Eso provoca un alimento sólido. Pero el que solamente consume leche, ¿qué va a poder discernir? Todo es igual para él, no es nada malo. Por lo tanto, presa fácil del engaño, presa fácil de la falsa doctrina. Y eso es lo que decía el autor de los Hebreos. Estoy preocupado porque ustedes deberían ser ya maestros y me encuentro con son niños que no son indefensos, son vulnerables, presa fácil de Satanás, presa fácil del error. Y es necesario que dejen esa niñez, que dejen esa vida inmadura, espiritualmente hablando, y empiecen a crecer y empiecen a madurar y empiecen a necesitar y a consumir el alimento sólido, la palabra del Señor más profunda, el conocimiento más profundo acerca del Señor. Pues bien, esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo aprendo a discernir? Yo quiero ser una persona de buen discernimiento. ¿Cómo aprendo a discernir? Pues el mismo versículo que leemos dice, ejercitando bien los sentidos espirituales. Así aprendemos a discernir. Si tenemos bien ejercitados nuestros sentidos espirituales. Es decir, si nosotros estamos despiertos, estamos capacitándonos, estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido, nuestros oídos espirituales se van ejercitando y vamos a poder escuchar bien lo que Dios nos dice a nuestro corazón que tenemos que hacer y aquella cosa que no debemos de hacer. Y es así. Todo músculo que se ejercita se desarrolla, hermanos. Eso todos lo sabemos de manera general. Pero el músculo que no se desarrolla se queda flácido, se queda débil y no va a realizar la función a la cual Dios ha establecido que funcione. Por eso está el músculo en el lugar. Pero obviamente necesita de ejercicio, necesita de actividad, necesita de que la persona pueda empezar a practicar, pueda empezar a moverse. No, las personas que están en recuperación después de una lesión saben eso, que después de sanarse, después de que ya se ha hecho la operación, necesitan un régimen de ejercicio para volver a tener la misma movilidad o el mismo tipo de actividad que tenían antes. Pero eso es con tiempo y es con ejercicio. El discernimiento espiritual es igual. Nosotros leemos su palabra, profundizamos en la palabra del Señor y tenemos que empezar a poner en práctica, ejercitar esas situaciones. Y además la misma vida nos va a mostrar algunas cosas en las cuales nosotros podemos ejercitar nuestro discernimiento. Pero sí, con los sentidos espirituales activos podemos empezar a discernir. Pero también se puede aprender a discernir escuchando el consejo de los sabios. Escuchando el consejo de los sabios. Proverbios capítulo 19, versículo 20, dice así.
escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Así que no solamente es ejercitando los sentidos después de que hemos leído la palabra del Señor y poner en práctica lo que hemos estado estudiando, también es escuchar el consejo de los sabios para hacer, como dice la palabra, para que puedas ser sabio en tu vejez. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Si queremos aprender a discernir, aprendamos a escuchar a la gente que ya tiene más experiencia en la vida espiritual. Aprendamos a escuchar los consejos de aquella gente que quiere corregirnos, que quiere decirnos eso está mal, eso tienes que hacerlo de la siguiente manera. No tapemos nuestros oídos y digamos que nosotros vamos a hacer lo que nos parece. Si nosotros escuchamos a los sabios, vamos a ser también personas que vamos a aprender a discernir las cosas elementales, especialmente en los aspectos espirituales. Y hermanos, es así. Hay resultados de la leche, de consumir solamente la leche espiritual, y existen resultados de consumir alimentos sólidos además de la leche. Somos lo que comemos. Eso decía en un restaurante que una vez pasaba yo por el centro y veía, dice, somos lo que comemos. Y creo que es una gran verdad, hermanos, porque nuestra vida cotidiana depende de nuestra alimentación. Si nosotros consumimos una comida más saludable, seremos saludables. Si consumimos una comida, obviamente, que no es saludable, también nuestra vida será de esa manera, un poco saludable. Y esto no está a margen, hermanos, de la vida espiritual. También en la vida espiritual somos lo que comemos. Si consumimos solamente leche, pues vamos a ser inestables espiritualmente, inmaduros espiritualmente. Y si consumimos, además de leche, alimentos sólidos, nuestra vida también espiritual será sólida. Nuestra vida espiritual también será estable. Para estar entonces espiritualmente saludable, es necesario cuidar nuestra alimentación espiritual. Porque la buena alimentación está disponible en las Escrituras y no tiene costo alguno. Aquí en la palabra del Señor está nuestro alimento y lo podemos consumir ampliamente. Solo tenemos que tomar una decisión: crecer en el Señor en todos los aspectos de nuestra vida, consumiendo el alimento adecuado, consumiendo lo que justamente Dios ha preparado para que nosotros nos sirvamos. Hermanos, esto tiene que ver con una decisión de crecer consumiendo el alimento sólido que el Señor tiene para nosotros. Entonces, ¿qué consumirá usted desde ahora? ¿Leche o alimento sólido? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted consuma? ¿Quiere Dios que usted esté conforme solamente con la leche? ¿O Dios dice, empieza a consumir alimento sólido? Empieza a leer la palabra del Señor. Empieza a hacer tus devocionales. Empieza a estudiar la Biblia a través del discipulado, a través de muchas formas ya que hay para profundizar más las Escrituras. Inscríbete en un curso de discipulado que la iglesia está ofreciendo, que en algún momento se va a dar. Desarrolla tu vida espiritual, pero tienes que tener la decisión en tu corazón de decir, yo quiero crecer en el Señor y quiero ya no consumir solamente leche, sino consumir el alimento sólido. Que el Señor, hermano, nos dé a todos nosotros esa decisión en nuestro corazón de crecer espiritualmente, de crecer hasta llegar, como dice la palabra, a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero que tengamos esa meta de crecer, de ser maduros, de ser personas que cada día hacen las cosas que le agraden al Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que pasen muy buenos días en este tiempo y que el Señor nos hable más y más a nuestro corazón. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este desafío que tú nos has dado en esta oportunidad. Y queremos ahora, Señor, hacer esta decisión de consumir el alimento sólido, de ser responsable, Señor, en lo que es la profundidad de las Escrituras y entender a cabalidad lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo y gracias por enseñarnos que tenemos que dejar
los rudimentos básicos de la palabra del Señor y empezar a crecer espiritualmente. Gracias por este desafío y ahora hacemos esta decisión de decir crecer para el Señor debe de ser nuestro mayor anhelo. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, nos disponemos en este momento a dar nuestras ofrendas. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En otras palabras, hermanos, el Señor no nos fuerza a dar. Él mira nuestro corazón y Él se goza cuando damos nuestras ofrendas con alegría. Por lo tanto, esta mañana tenemos la oportunidad de expresar nuestra gratitud a Dios. Entonces, que nuestra ofrenda sea un reflejo de un corazón agradecido y generoso. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en este momento nos disponemos a dar. Te damos gracias porque tú nos bendices, Señor. No nos hace faltar nada y te agradecemos por ello, Padre amado. Bendice a los hermanos, bendice a los que no tienen trabajo, Padre amado, una fuente de sustento. Bendícelos, Padre bendito. Tú eres el dueño de todo lo que existe. Y sustenta a tu iglesia, sustenta a los hermanos, aún en estos tiempos de recesión y de crisis. Porque nuestra fe está puesta en ti, Señor, no en nuestras circunstancias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarte. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. En dolor, quien llevó el mal del pecador, Jesucristo humilde al perecer,
Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Una vez más. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle. Contemplarle. Nadie es como Él. Venid y adorarle. Bien, mis hermanos, entonces vamos a hacer ahora la oración final, cerrando este servicio especial, este servicio que es para que todos podamos alimentarnos de la palabra del Señor de manera continua. Por eso que estamos agradecidos de llegar a sus hogares a través de este medio y así bendecir a cada una de sus familias. Vamos a orar y así terminamos este servicio. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de predicar tu palabra, esta oportunidad también de ser bendecidos por lo que ha pasado en este tiempo y así, Señor, avanzar más en el conocimiento de tu bendita palabra. Señor, dispón nuestro corazón para aprender más acerca de ti y que en este tiempo, Señor, siempre entendamos cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo esto y que la gloria y la honra sea solamente para ti. Lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén.